Amado, te glorificamos en el nombre precioso de nuestro bendito y suficiente Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra y el poder por los siglos de los siglos, porque tú solo eres digno de recibirlo, Señor. Por eso nosotros, como tus hijos, como tu pueblo, como tu grey, te alabamos, y nos reunimos, Señor, como congregación para exaltarte, para adorarte, para cantar himnos a tu nombre y sobre todo, mi Señor, para aprender y conocerte más cada día. Yo te suplico, oh Señor, que nos asistas con poder de lo alto, que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos regales mucha sabiduría, Señor, que nos ayudes a ver este tema con mucha claridad. Sabemos lo importante que es, por eso te suplicamos que toda presuposición que esté en nuestro corazón, porque sabemos que la hay más en este tema, sea quitada y nos ayude, Señor, para que podamos ver con claridad las verdades de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos des un espíritu humilde para recibirla y nos ayudes a ponerla por obra. Por favor, asiste y ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad y me guardes, oh Señor, del error y de la herejía. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir con la serie sobre Biblia y política, que fue la serie que empezamos hace 2 domingos. El hermano Libaski estuvo explicando un poco el domingo pasado acerca de lo que es el reconstruccionismo. Sé que no es un tema fácil, sé que es un tema que tiende a ser muy confuso, para algunos complejo, y sé que en la mañana de hoy quizás vamos a tener inconvenientes con algunas cosas y yo espero ser breve, espero ser sencillo, pero sin dejar de ser profundo, porque el tema es un tema que realmente es teológico y que requiere mucha atención. Por eso yo les pido que por favor estemos muy concentrados, porque el tema no es fácil, pero sé que con la ayuda del Señor lo vamos a poder comprender. Eso sí, vamos a ver muchos pasajes y por eso les voy a pedir su colaboración para que me ayuden a leerlos. Vamos a leer muchos pasajes. Vamos a hacer nuestra escuela dominical sencilla, vamos a dividirla en dos puntos. El primer punto vamos a observar, vamos a analizar la visión del reino posmilenial y reconstruccionista, que es el tema de la escuela dominical de hoy. Nosotros vamos a analizar la visión del reino según el posmilenialismo y el reconstruccionismo lo ve. Ya voy a explicar más adelante cualquier palabra técnica o teológica que utilice para que sea más fácil y todo lo podamos comprender. Así que el primer punto va a ser la visión del reino posmilenial o reconstruccionista. El segundo punto va a ser la visión del reino amilenial, que es la postura que nosotros vemos más claramente en la Escritura, bajo el esquema de los 2 siglos. Un esquema que lastimosamente muchos no ven en la Escritura y es el que más se ve en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver la visión del reino amilenial en el segundo punto, pero bajo el esquema de los 2 siglos. Así que para no perder el tiempo, porque el tema es largo y vamos a tratar de abarcar todo lo que Dios nos permita. La visión del reino posmilenial y reconstruccionista. El hermano Libaski explicaba, ¿verdad?, que el posmilenialismo es una postura que enseña que Cristo va a venir después de ¿qué? Del milenio. Eso es lo que enseña la postura escatológica acerca de Apocalipsis 20, que habla de un reino milenial de Jesucristo. El posmilenialismo enseña que Cristo vendrá ¿pos qué? Después del milenio, exactamente. Ellos enseñan o sostienen que Jesucristo estableció su reino en la tierra en el primer siglo a través de la predicación y a través de la redención. Desde entonces ha seguido equipando a su iglesia con la predicación del Evangelio, fortaleciéndola por su espíritu, y le encomienda la gran comisión para discipular a todas las naciones. Nosotros pensamos como mileniales algo muy parecido, pero tenemos diferencias.
cuáles son las diferencias marcadas. Las vamos a ver en el desarrollo. Pero primeramente, que nosotros sabemos que el reino milenial, que los postmileniales también enseñan, no es literal y se refiere a esta era, y lo vamos a explicar más adelante. La diferencia que tenemos con ellos es que nosotros no creemos que seremos los que, o sea, la iglesia será la que introduzca ese milenio o esa era dorada. Y vamos a ver por qué más adelante. Y tampoco creemos, obviamente, por obvias razones y que van consecuentemente con lo que acabo de decir, la gran comisión el Señor mandó a predicar el evangelio como testimonio a todas las naciones. Pero si ustedes notan, Mateo capítulo 28 no dice que es para que todas las naciones se conviertan, sino que dice para testimonio. Para algunos será testimonio de salvación, para otros será testimonio de juicio, y lo vamos a ver también. Así que, ¿cuál es la visión del reino según los reconstruccionistas, según los postmileniales? Tengo que aclarar que no todos los postmileniales son reconstruccionistas. Y como lo explicó Libaski el domingo pasado, hay dos posiciones del postmilenialismo. Hay uno clásico que realmente ve una conversión masiva gracias a la predicación del evangelio y a la obra del Espíritu Santo en las naciones, en la comunidad. Y hay otro que es moderno y que prácticamente descarta la posibilidad de ese evento sobrenatural del Espíritu Santo obrando en los corazones y regenerando a las personas, sino que más bien lo ve como el hombre en el cual está el Espíritu Santo debe actuar legislando y regulando las cosas que tiene que regular dentro de la sociedad. Entonces es diferente los dos tipos de postmilenialismo. Por eso quiero que entiendan de que la visión reconstruccionista, aunque Rusdoni, que es su padre, dice no se apoya en el postmilenialismo moderno, tiene muchas cosas que sí la vemos y que argumentan en el postmilenialismo moderno. Es decir, buscan de alguna forma tratar de regular por su mano las cosas y sacan un poco a Dios de la ecuación. Así que vamos a mirar en qué argumentan los postmileniales o los reconstruccionistas su visión del reino. Ellos se basan prácticamente en las parábolas de Mateo 13. Mateo capítulo 13, vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Nos vamos a quedar un buen rato ahí. Más que todo, lo basan en las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Pero antes de que empecemos a enseñar esas dos, hay que leer el contexto, porque antes de esas dos parábolas hay varias parábolas más y que nos dan más claridad de cómo interpretarlas. Vamos a leer del 31 primero, del 31 en adelante. Dice el Señor: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El reconstruccionista dice, esa es la semilla del evangelio, ¿verdad? Y es cierto, la semilla del evangelio. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Ellos dicen, este evangelio que todos miran como insignificante es tan poderoso que va a llegar a convertirse en un árbol grande y todas las aves del cielo vendrán y harán nidos en sus ramas. Ellos miran esto como una promesa de que realmente el evangelio se expandirá a todo el mundo, así como la semilla crece y se hace árbol, el evangelio va a llegar a todas las naciones y el reino se expanderá a todas las naciones. Y dice el Señor más adelante, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y ellos dicen, miren, todo fue leudado. Es decir, ellos miran esa pequeña cantidad de harina o esa pequeña medida de harina va a llegar a leudar toda la masa. Entonces esa es más que todo el pensamiento donde el postmilenial se aferra y se agarra. Así que el postmilenialismo espera que eventualmente la gran mayoría de los hombres que viven se salven en un aumento, pero un aumento bastante optimista, muy optimista. El éxito del evangelio, dicen ellos, será tan grande, tan grande, que producirá gradualmente en la historia
antes de que Cristo regrese, una era donde la fe, la justicia, la paz y la equidad y la prosperidad van a prevalecer por un largo tiempo en todos los asuntos de los hombres, en todos los asuntos, en todas las esferas de los hombres. ¿Cuáles son las tres grandes esferas en las cuales nosotros nos relacionamos? El Estado, la familia, ¿y qué más? Exactamente, y la iglesia. Entonces ellos dicen, en todos los asuntos de los hombres, en todas las esferas de los hombres y de las naciones, van a gozar de justicia, paz, prosperidad, equidad. Después de esa era dorada, de tales condiciones, entonces el Señor regresará de una manera visible, de una manera corporal, de una manera gloriosa, para terminar con la historia, es decir, para ponerle fin a esta era. ¿Sí me hago entender? A esta era. Asociado a su regreso, obviamente, nosotros también creemos como ellos, pues vendrá la resurrección de los muertos y vendrá el juicio final y después sigue el estado eterno, el reino eterno. De manera que el postmilenialismo va a esperar una expansión gradual y un desarrollo del reino de Cristo en tiempo, aquí, en la tierra, antes de que el Señor regrese con el fin de la historia. Es decir, que ellos anticipan con confianza un tiempo en la historia, y dicen ellos, un tiempo que está continuando, porque ya hemos visto qué ha pasado en la historia de la iglesia y cómo el evangelio ya ha logrado llegar a todas las naciones. Pero continuará en el presente, y el mismo evangelio que ya está en funcionamiento, ¿verdad?, ganará la victoria en toda la tierra. Ellos dirán, nosotros vamos a ser victoriosos en la gran comisión. Es decir, nuestra meta es la conversión de toda la tierra cumpliendo la gran comisión. Eso es su pensamiento, su propósito principal. Por eso nos tratan como pesimistas. Tú hablas con un postmillennial y dices, ustedes son muy pesimistas. Aunque tenemos similitudes en cuanto no creemos un milenio literal, en que creemos que la resurrección de los muertos será en la segunda venida de Cristo. Ellos dicen, el problema es que ustedes creen que la gran comisión se hará sola. No creemos eso. Nosotros creemos que tenemos que predicar la gran comisión, pero sabemos que en la predicación de la gran comisión se convertirán todos. No, y eso lo vamos a ver más adelante, porque el Señor prometió de que no todos se van a convertir a la predicación del evangelio. No todos van a aceptar el evangelio, pero el Señor sí nos manda a que prediquemos el evangelio. Así que voy a citar unas palabras del padre del reconstruccionismo, se llama R.J. Rushdoni. Rushdoni dice, lo que distingue al postmilenialista entonces del amilenialista y del premilenialista es su creencia en la escritura, es su creencia que la escritura enseña el éxito de la gran comisión en esta era de la iglesia. Ellos creen que la inmensa mayoría de los hombres de las naciones serán cristianizados. O sea, va a haber una cristianización completa de las naciones. La justicia va a abundar, las guerras van a cesar y la prosperidad y la seguridad van a florecer en el mundo entero. Hermano, suena bien, ¿no? Muy optimista. Rushdoni dice, este reino estará marcado por la recepción universal de la verdadera religión y la sujeción limitada al cetro de Cristo. Aquí en esta tierra todo, antes de que Cristo venga, se va a limitar al cetro de Cristo. Será un tiempo de paz universal. Se caracterizará por una gran prosperidad temporal. Noten, antes de que Cristo venga. Yo recalco esto siempre. Podemos esperar una gran era dorada de prosperidad espiritual que continúe durante siglos o incluso milenios. Porque recuerden, nosotros no vemos que el milenio, el reino de Cristo, sea literal, sino que es una era grande, de extenso, un gran periodo de tiempo. No sabemos cuánto, y ahora más adelante hablaremos de eso. Dice, o incluso milenios, tiempo durante el cual el cristianismo triunfará sobre toda la tierra. Esos son los pensamientos de Rushdoni. De manera que ellos creen que después de ese extenso periodo de prosperidad evangélica,
de ese gran triunfo de la gran comisión, la historia de la tierra va a cerrarse con el regreso personal de nuestro Señor Jesucristo, acompañado, como les dije, de la resurrección de los muertos y del juicio final. Así que este reino que hablan los postmilenialistas es un reino muy optimista, muy ambicioso, digámoslo así. Para Dios, para el Señor no hay nada imposible, quiero que eso quede claro, pero ¿será realmente que fue o ha sido en la revelación especial de Dios lo que Dios planteó que sería todos los tiempos que van a preceder a la segunda venida del Señor? Es decir, ¿será eso lo que ocurrirá en esta era de la iglesia? ¿Eso es lo que la Escritura nos muestra? Eso es lo que nosotros vamos a analizar. Para poder refutar la visión reconstruccionista del reino, primero tenemos que analizar un poco las parábolas en las que ellos se basan, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, que son cruciales para el pensamiento postmilenial y para el pensamiento reconstruccionista. Pero antes, como les dije, tenemos que mirar el contexto de ese capítulo 13, porque hay unas parábolas que están antes, y las parábolas que están antes nos van a dar mayor luz para poder interpretar el resto de parábolas, que ya al final vemos la semilla de mostaza y la levadura. Vamos a leer primero la parábola del sembrador y vamos a ver también la parábola del trigo y la cizaña. Estas parábolas son cruciales, son muy importantes que nosotros las entendamos, porque vamos a comprender quizás dónde está principalmente el error de los postmilenialistas. Dice Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 3 al 8. Nadie ayúdame con la lectura. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Gracias. Pregunto, ¿la semilla cayó siempre en buena tierra? No. ¿Cierto que no? ¿Qué es la semilla? La predicación de la palabra. Dice la parábola que la semilla siempre cayó en buena tierra. Entonces, ¿cuál es el énfasis de la parábola? Que el reino de Dios en la etapa presente está en una etapa de siembra. Está en una etapa de siembra, que es la etapa en la que está sembrando la palabra de Dios. Y en este sentido, la parábola se va a elaborar en dos direcciones. Tenemos que verlo con claridad. El primero es que el Señor no enseña aquí que la presencia de su reino es consistente con el hecho de que algunos van a rechazar la palabra de Dios y esa palabra no va a dar fruto, va a ser infructífera en algunos. Noten, la primera semilla cayó en una tierra, otra cayó en otra tierra, otra cayó en otra tierra y por último va a decir, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto 30, 60 y 100 por uno. ¿Sí ven? Está diciéndote que la primera razón de que hay una realidad en este presente y es que la semilla no va a caer siempre en buena tierra. No, hay algunos que van a rechazar la palabra, hay algunos en los cuales la palabra no será fructífera. Eso tenemos que tenerlo claro. Así que ya el reino está implantado, el Señor lo implantó, está presente en el mundo y que la palabra de Dios en este reino va a ser predicada, pero no todos la van a aceptar. Parte la va a rechazar y parte que sí la va a recibir y va a dar fruto. Un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿En qué consiste la enseñanza de esta parábola? Miren, los que no rechazan o los que rechazan la palabra, ¿para qué atestiguan?
va a servir para condenación, va a servir para testimonio de que rechazaron la palabra del Señor. Pero la etapa presente del reino, que es una etapa de siembra, en algunos de estos hermanos, esa siembra sí dará fruto. Dará fruto, cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Entonces recibe la semilla, un increíble, recibe una tierra, la tierra recibe la semilla y da fruto, y va a ser un fruto sorprendente. Pero la parábola no enseña de que la semilla caerá en buena tierra siempre. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro para cuando miremos la semilla de mostaza y la levadura. Porque parecen enseñar de que realmente todo abarcará realmente una conversión. Pero esta parábola, que es la que abre el capítulo 13, te dice de que no va a ser así. De que en este reino habrán quienes realmente rechacen la palabra y también habrán de los que acepten la palabra. Ahora, la palabra del trigo y la cizaña, y esta es importante. Recuerden que la mayoría de posmileniales son presbiterianos. ¿Y qué piensan los presbiterianos de esta parábola? Ustedes saben qué piensan los presbiterianos de la parábola del trigo y la cizaña. Ellos, vamos a leerla y ya les explico por qué. Porque es que el mismo Señor Jesucristo se encarga de explicar la parábola. Esta voy a leerla yo, versículo 24 al 30 y después del 36 al 43. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Noten. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tú tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después el Señor va y le va a explicar a los discípulos en qué consistía esa parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es la iglesia. No es la iglesia, es el mundo. Noten que el mismo Señor Jesucristo está dando la explicación de la parábola. Nuestros hermanos presbiterianos dicen que el mundo o el campo es la iglesia, no el mundo como el Señor Jesucristo lo está diciendo. Por lo tanto, dentro de la iglesia hay trigo y cizaña para los hermanos presbiterianos. Nosotros creemos que dentro de la iglesia invisible de Jesucristo no puede existir cizaña. ¿Sí ven? Pero ahora noten. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y vamos a hablar más adelante en el esquema de los 2 siglos para que vean, porque es que es el esquema más claro y que por supuesto tira por el suelo este pensamiento posmilenial. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es el énfasis entonces específico de la parábola? Que el reino de Dios viene en dos etapas. En una etapa de siembra y una etapa de ¿qué? De siega. En estos momentos el reino de Dios está establecido. ¿En una etapa de qué? De siembra. Y lo vimos en la primera parábola, ¿se acuerdan? La del sembrador. Pero noten, ¿cuál es el misterio del reino de los cielos entonces? Ninguno, el Señor Jesucristo lo explica. El reino ya llegó, que en este mundo todavía existen buenos y malos. ¿Está el reino implantado? Sí. Pero todavía hay buenos y malos. Hermanos, y para los judíos esto era algo inconcebible. Por eso fue que Juan el Bautista, que predicaba acerca de Jesús, que era el Mesías. Pero ¿cuál era la visión del reino de Juan el Bautista? Cuando venga el rey en su reino, va a quemar, va a amarrar la cizaña y la va a quemar en fuego que nunca, ¿sí me van a entender? Que nunca se apagará. Y ellos jamás veían el reino de Dios en dos etapas, sino el reino de Dios en donde ya los malos no cohabitarán nunca más con la iglesia, con el pueblo de Dios. Ellos jamás veían eso. Por eso es que Juan, cuando es encarcelado, él está confundido. ¿Por qué está confundido? Tan confundido estaba que manda a preguntarle al Señor Jesucristo si él era el que tenía que venir o tenían que esperar otro. ¿Se acuerdan? ¿Qué predicaba Juan al principio? Y decían, ya no pueden seguirme a mí, síganlo a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando está en la cárcel, Juan no entiende. Pero ven acá, si yo estoy diciendo que este es el Mesías, que va a implementar el reino, pero yo veo que los malos siguen aquí, los justos seguimos sufriendo, yo estoy encarcelado. ¿Sí me va a entender? Miren la confusión de Juan. Perdón. Juan no entendía. Por eso le manda a preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que ha de venir o tengo que esperar a otro? Porque yo no estoy entendiendo nada. Yo estoy aquí en la cárcel, los malos todavía continúan y los buenos seguimos, o los justos seguimos sufriendo. Y eso es lo que sucede. Los injustos y los justos viven juntos en el mundo. Ese es el gran misterio de la parábola. Que en ese trigo y esa cizaña van a crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Por lo tanto, el énfasis de la parábola del trigo y la cizaña es que la venida de Cristo, la venida del reino de Dios, no significa la inmediata destrucción, ¿verdad?, de los impíos como ellos creían. Ellos creían que iba a ser una inmediata destrucción. Primero el Mesías viene como sembrador y luego vendrá como segador, y así serán destruidos los impíos. Tenemos que tener claras esas dos parábolas: el sembrador y el trigo y la cizaña. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Porque no quiero avanzar hasta que esté esto claro. Ajá. Ajá. Pero podemos decir que los que nos congregamos todos son salvos. No. Por eso dije la iglesia universal. Nosotros estamos en una iglesia local. Aquí la congregación local de Comunidad de Gracia es un pedacito de la iglesia universal. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que todos los que estemos aquí congregados realmente sean trigo. Lo que te quiero decir, en esta iglesia local sí hay posibilidad de que, porque nosotros no podemos mirar el corazón, pero Dios sí. Entonces, ¿hay error en la iglesia local con relación al trigo y la cizaña? Sí. Pero en la iglesia universal, no, porque Dios sí puede mirar el corazón. Es decir, que Cristo sabe quiénes son sus escogidos y su trigo, y quiénes pertenecen a su iglesia universal. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso sí, para que quede claro, ¿no? Nosotros no podemos ver el corazón. Yo como pastor no puedo ver el corazón de ustedes. ¿Sí me hago entender? Yo...
miro sus frutos, pero no puedo mirar su corazón. Y por sus frutos yo puedo decir, no, si da frutos de un verdadero creyente o no da frutos de un verdadero creyente. Por eso es importante el tema de la membresía. Nosotros le damos la membresía a esta iglesia local cuando nosotros vemos frutos de que es creyente. Si no vemos frutos de que sea creyente, no podemos otorgar membresía. Porque nosotros somos limitados, solamente vemos frutos, pero no vemos el corazón. Pero el Señor sí. Mire el caso de este predicador, pastor, y que escribió libros, un librito, y todo el mundo lo daba, yo imagino lo daban por creyente, como por cristiano, y él mismo a la hora de morir, no retengo el nombre, a la hora de morir, él mismo reconoce, o sea, nunca, en realidad nunca se convirtió, o sea, el tipo fue un orador y lo que quiera, sirvió para muchos, para esparcir el evangelio y todo, pero él en sí no fue nunca. Lo que se refiere es a J.I. Parker. Lo que pasa es que el Señor, como dice Juan el Bautista, el Señor puede utilizar hasta las piedras. Puede utilizar a Joel Austin, a Cash Luna, a Maldonado, para que sus escogidos lleguen a sus pies. Pero eso no quiere decir que ellos realmente sean salvos. Nancy, le iba a decir algo para continuar. Sí, que primero que todo, el Señor dijo que ninguno de sus escogidos, Así es. ninguno de ellos se perderá. Pero la respuesta de Jesús con relación a lo que usted estaba diciendo, a la confusión que tenía Juan el Bautista, las palabras de Cristo, hermanos, son contundentes. Cuando le manda a decir a Juan, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis acerca de él. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén, así es. Pero noten la visión del reino de Jesús y la de Juan, y es parecida a la visión que hoy tienen los reconstruccionistas, la que tenía Juan el Bautista. Pero vamos a mirar una cosa. Ahora sí vamos a leer la parábola de la semilla de mostaza y también la de la levadura, versículo 31. ¿Quién la lee? Hasta el 33. Otra parábola se refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado, hasta que todo fue leudado. Noten, ¿cuál es el énfasis de la parábola? Otra vez, que el reino de los cielos viene en 2 etapas. La primera tiene un principio que aparentemente es insignificante, como una semilla de mostaza. Aparentemente como una semilla de mostaza pequeñita. Sus seguidores no debían esperar manifestaciones extraordinarias, pero es una semilla que tiene poder. Y en esa primera etapa parece insignificante. Pero ¿qué va a pasar después? Después, ¿qué va a pasar? Se va a hacer árbol. Se va a hacer árbol grande. Lo mismo sucede con la levadura que leuda toda la masa. Entonces, también nos enseña, estas 2 parábolas también nos enseñan que el reino de los cielos va a crecer en este mundo. No es que no va a crecer. De hecho, hasta el día de hoy ha crecido. Noten la predicación del evangelio en el primer siglo y noten la predicación del evangelio hoy. El evangelio ha crecido, se ha expandido, pero no en el sentido que los postmilenialistas lo ven, pero sí en el sentido en que el reino de los cielos va a crecer, sí va a crecer, pero va a crecer a medida de que se vayan convirtiendo los que el Señor ha llamado, a medida de que vaya llegando a los pies de Cristo un escogido más. Así que eso tuvo un inicio pequeñito en el principio. ¿Se acuerdan cuando nació la iglesia? ¿De qué era el tamaño de la semilla de mostaza? Pequeño.
pero va a tener una gran consumación, pero esa gran consumación será futura, aunque nosotros no creemos lo que los postmilenialistas creen. Es decir, que la iglesia va a tener el éxito, tanto éxito en la predicación del evangelio en este mundo, que todo el mundo se convertirá. ¿Y por qué? Porque el presente siglo, hermanos, es malo y será malo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que la victoria de la iglesia, que algunos esperan, sobre todo los reconstruccionistas, es una victoria realmente ilusoria. Es una victoria realmente utópica, pero no es bíblica. ¿Sí me hago entender? En esta era, en este presente siglo malo no sucederá. Ahora, sin embargo, nosotros no podemos eliminar lo que las parábolas realmente enseñan en el reino de Dios. Y es que el reino de Dios va a tener un progreso. Nosotros como mileniales no negamos eso. Nosotros tampoco somos pesimistas. Nosotros condenamos el pesimismo, pero somos realistas. Es muy distinto también. En el principio, el evangelio empezó insignificante, pero ha crecido a lo largo de la historia, se ha extendido. Estas parábolas juntas, todas las que leímos, ¿verdad?, nos dan una perspectiva bastante clara de lo que nosotros debemos recibir y percibir del reino. Y es que el reino está aquí y ahora. ¿Y qué pasa? Y lo que nos va a esperar al final. No podemos tener una perspectiva pesimista. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el reino va a avanzar y que todos los que el Señor ha llamado, que ha predestinado que se conviertan a sus pies, pasará. Y eso se logrará a través de la predicación del evangelio, pero solo hasta donde los que el Señor ha permitido. Ahora, Cristo presenta un cuadro bastante realista, y es lo que a nosotros nos debe interesar. ¿Cuál es la etapa realista que nosotros debemos esperar en la etapa de un reino que está en crecimiento del evangelio? Por un lado, la semilla del evangelio, ¿qué pasa? Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, la semilla de mostaza va creciendo, va creciendo. Y al mismo tiempo debemos esperar lo que nos dice la parábola del sembrador. ¿Qué cosa? Que muchos van a rechazar la predicación del evangelio. Siempre que predicamos el evangelio van a suceder dos cosas: o se convierte o se endurece. Y cuando predicamos el evangelio será para testimonio, siempre será para testimonio de salvación o de juicio. Así que nosotros en estos momentos gozamos de las bendiciones de Dios, es cierto, pero al mismo tiempo perdemos cosas, sacrificio, autonegación, y todo eso está dentro de este reino. ¿Sí me hago entender? Entonces, una visión bastante optimista donde todo será paz y felicidad y todo prevalecerá, no encaja siquiera en las mismas parábolas que el Señor Jesucristo está planteando aquí. Pero el argumento de la visión reconstruccionista del reino empieza a tener muchos más problemas, muchísimos más problemas. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en las Escrituras un esquema que se conoce como el esquema de los 2 siglos, y es bastante simple, es bastante sencillo, pero que realmente destroza cualquier opción reconstruccionista postmilenial. Y lo vamos a ver. Ese es el segundo punto, la visión del reino amilenial, pero bajo el esquema de los 2 siglos. Vamos a hablar del reino de Cristo. Nosotros debemos ubicar en dónde está ese reino. ¿Ese reino es pasado? ¿Es presente? ¿Es presente? Sí, es presente. ¿Y es futuro? También. Entonces nosotros creemos por las Escrituras que Cristo en estos momentos está sentado a la diestra del Padre, reinando en estos momentos. ¿Lo creemos o no? Sí lo creemos. Y que ese reinado de Cristo es espiritual y temporal. No, es que es eterno. Eso creemos. Así que cuando hablamos que Cristo está reinando, entonces hablamos de un reinado presente. Pero ¿en qué periodo de la historia
o en qué siglo se encuentra ese reinado? En la Biblia encontramos algo que se llama el esquema de los 2 siglos. La estructura habla de que este siglo, que existe un siglo que es el presente y un siglo venidero. Siempre habla de este siglo y el siglo venidero. Estos 2 siglos agotan todo el tiempo, incluyendo ¿qué? El tiempo interminable que es eterno. Esos 2 siglos, este presente siglo y el siglo venidero abarcan todo el tiempo, toda la historia. Y la prueba de esto lo vamos a encontrar en estos pasajes. Voy a leer para ustedes por el tiempo. Mateo capítulo 12, versículo 32, para los que anotan. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el hombre, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y en Marcos 3:29 dice, no tendrá perdón jamás. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que no serán perdonados sus pecados nunca. Cuando se está diciendo no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero, está abarcando toda la historia. Lucas capítulo 18, versículo 29. Nadie dice, no te pongas triste, pensaste que íbamos a explicar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, menos mal. Lucas 18, 29. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y ese tiempo es la misma palabra para referirse a este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está descubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Él es el Dios de este siglo. En aquel siglo en el que Satanás ya no estará actuando, nadie más será enceguecido en aquel siglo. Pero en este siglo malo, dice que Satanás es su Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ojo, no es un siglo bueno. Cuando habla de siglo, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la era desde que empezó la creación hasta hoy. Este es el presente siglo. Efesios capítulo 1 versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en esta era de la iglesia, sino también en el venidero. En otras palabras, Él tiene autoridad en este siglo y por toda la eternidad. Y muchos más pasajes hay, pero por cuestiones de tiempo, que ya Kelvin me está sacando la muleta, no nos va a alcanzar. La pregunta que podemos decir aquí, ¿cuándo comenzó el siglo? ¿Cuándo? No, desde la creación. Desde la creación empezó el presente siglo. Recuerden, es fácil confundirnos porque cuando hablamos de siglo pensamos en 100 años. Y a veces nos referimos a la iglesia del primer siglo, hablando del primer, porque obviamente la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, y hablamos del primer siglo después de Cristo. Pero cuando hablamos de la escritura de siglo, nos estamos refiriendo a un periodo enorme de tiempo. Recuerden lo que dice por allá Pedro, para Dios un año es como 1000 días y 1000 días como un año. Pedro, ¿ibas a decir algo? Sí, lo primero que hay que tener presente es que la escritura fue escrita en griego. Y la palabra que se puede traducir como mundo, como era, cosmos, como siglo, es
la misma cuando se trata de ciertos pasajes. Pero como nosotros tenemos un mundo y tenemos, por decirlo así, 3 palabras diferentes y ellos tienen una sola, por eso en algunas Biblias encontramos que dice mundo, en otras dice siglo, pero está haciendo referencia a una era, a una etapa de tiempo. Exactamente. Noten, nosotros vimos, por ejemplo, en Lucas, ¿verdad?, que decía que en este siglo los hijos no se casan y se dan en casamiento. ¿Desde cuándo existe el matrimonio? Desde la creación. Exactamente. Entonces noten, Jesús nos da unas ciertas características de lo que sucede en este siglo. Se casan, se dan en casamiento, mueren, y ciertas cosas que pasarán en el siglo venidero. Ni se casan ni se dan en casamiento, no morirán jamás. Entonces, ¿de cuándo empezó el siglo? Estamos claros que empezó desde la creación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros podemos decir con toda certeza, que cuando en el Nuevo Testamento se llega a hablar de la historia humana, de la historia de la humanidad, se comprende en esta expresión, en este siglo y el siglo venidero. El siglo venidero. La Biblia no enseña que en este siglo malo, en este siglo, irá evolucionando, ni irá progresando, ni haciéndose cada vez mejor, y de pronto, ¡pum!, llegó el siglo venidero. Eso no es lo que la Escritura enseña, como tampoco, eso es lo que enseñan los reconstruccionistas. Ya te doy la palabra, Naice. Este siglo es malo y seguirá siendo malo, y lo voy a mostrar ahora. Por eso la visión reconstruccionista no encaja en la estructura bíblica, porque la estructura bíblica sí enseña de que este presente siglo es y será malo. Noten, Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo siempre estarán contrastados con los hijos del reino. Siempre. Ellos son sagaces, son malos, porque este siglo es malo. Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos, tierras. ¿Con qué? Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, que Dios bendice a sus hijos en este siglo. ¿Pero qué? Pero habrá persecución. ¿Y por qué habrá persecución? Porque todos son cristianos. ¿Por qué habrá persecución? Porque todas las naciones están cristianizadas. No, habrá persecución porque este siglo es malo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a la cosmovisión de este siglo, a lo que este mundo enseña, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos debemos conformar a este siglo, a esta era? ¿Qué dice Pablo? Porque es malo. Es malo. Segundo los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, y así será hasta que Cristo vuelva en gloria. Ya te doy la palabra, Jenny, para terminar. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, noten Pablo, para librarnos del presente siglo bueno. Para librarnos del presente siglo dorado, de paz, equidad, justicia y fe. No, para librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué, mi hermano? Porque conforme a la voluntad de nuestro Dios, el presente siglo es malo y siempre será malo, dice Pablo. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunto, ¿cuándo dejará de operar este espíritu de la corriente del mundo en los hijos de desobediencia? ¿Cuándo? ¿En este siglo? No. Así que todos estos pasajes en el presente siglo malo, ¿por qué? Hermano, porque si no es así, esto estaría implicando
que nosotros tarde o temprano, va a llegar el momento donde tendremos que andar según la corriente de este siglo. Tarde o temprano tendríamos que andar según la corriente de este siglo, pero eso no puede ser así, porque este siglo no es bueno. Este siglo es malo. El siglo es malo. Por supuesto, esto es muy importante para la ¿qué? Para la evaluación del posmilenialismo, para la evaluación del reconstruccionismo. Recordemos, yo voy a hacer antes de terminar, un resumen. El posmilenialismo, ¿qué enseña? Estos pre, a, pos, estos prefijos señalan el milenio y el reino. Es decir, los amilenianos, los premilenialistas y los posmilenialistas tienen posturas distintas con relación al reino y con relación a ¿qué? A la venida de Cristo. Ahora, ¿qué enseñan los premilenialistas? Que Cristo viene antes del milenio, o sea, antes del reino. Cristo viene por segunda vez por la iglesia y va a establecer el reino. Ahora, la segunda postura, que es la dispensacional, también cree lo mismo, lo único que cambia obviamente y plantea que Cristo viene primero en un rapto, luego vienen 7 años de gran tribulación, después Cristo viene por la iglesia y de ahí el milenio. Pero el asunto es que ambas posiciones Cristo viene antes del milenio. El posmilenialismo es al revés. Primero llega el milenio, la era dorada, en este presente siglo malo, ¿eh? Y después llega Cristo. ¿Y por qué ellos dicen eso? Porque la iglesia va a tener tal grado de prosperidad, va a tener tanto éxito el evangelio, que va a llegar al mundo de tal manera que la iglesia, a través de la predicación de la palabra, va a lograr traer el milenio a la tierra. Eso es lo que enseña el posmilenialismo y el reconstruccionismo. Ahora, no necesariamente los posmileniales ven tener el concepto de 1000 años y ya. Ellos no simplemente dicen, no, los 1000 años y ya, sino que será un tiempo de mucha prosperidad, tiempo largo, como les digo, prácticamente el mundo estará evangelizado, completo. Y entonces, cuando eso venga o suceda, vendrá Cristo. Vendrá Cristo. Ahora, si eso fuera así, nosotros como iglesia, hermanos, no vamos a tener tarde o temprano que amoldar al mundo, que amoldar al siglo. Pero eso no será así. Este siglo es malo y siempre será malo. Así que eso quiere decir que nosotros estamos en el reino, pero no estamos en el reino. Él ya, pero todavía no. Estamos en el reino porque el reino fue inaugurado, pero todavía no estamos en el reino ¿qué? Consumado. Estamos en el reino inaugurado. El Señor lo inauguró cuando vino, ¿verdad? Cuando el Señor resucitó, en ese momento se inauguró el reino. Pero este reino está inaugurado en un siglo, en una era que es mala. Y es una etapa de siembra. Pero ese reino será consumado cuando el Señor venga por segunda vez en gloria. Y será la etapa de la siega en el siglo venidero. No sé si fue clara la explicación. Ahora, yo creo que el tema también más importante es la parábola del trigo y la cizaña, porque en el versículo 30 del Mateo 13 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Sí notan? Es decir, que no da ninguna opción, ninguna posibilidad de que solo exista trigo antes de que el Señor venga. En nuestra mente, el crecimiento del bien, ¿verdad?, debería matar el mal, pero en la mente del Señor no. En este siglo van a crecer trigo y cizaña hasta que el Señor venga con los ángeles, con los segadores. Entonces nosotros no esperamos un optimismo irrealista, somos honestos. No esperamos un optimismo irrealista y un optimismo utópico, que algún día la iglesia va a alcanzar una edad de oro donde el mal prácticamente ni se va a sentir, como piensan los reconstruccionistas. Noten que no hablan de gran tribulación, noten que no hablan de la gran época
de dolor y tristeza, persecución que vivirá la iglesia, que ha vivido desde los últimos, toda esta era de la iglesia ha vivido persecución y todavía la sigue viviendo. Pero otro lado, debemos evitar el pesimismo. Debemos evitar el pesimismo porque realmente la iglesia sí va a crecer, pero no como los postmilenialistas lo enseñan. La iglesia seguirá triunfando. Las puertas del Hades, que dice, no prevalecerán contra ella. Pero tenemos que ser, como le digo, bíblicos, equilibrados. La perspectiva debe ser un optimismo realista. En ese sentido, nosotros no comulgamos ni con el dispensacionalismo, que sí ve a la iglesia completamente perdida, ni con el postmilenialismo, que ve a la iglesia trayendo el milenio. Entonces ya se me acabó el tiempo para darle el espacio a Jenny y a Naisel y a Juan y terminamos. Y Jacome. Hermana Jenny. Mi intervención va además a una pregunta. ¿Cómo entonces se supone que con en esa venida de Cristo, se supone no, en la venida de Cristo va a haber un juicio? Claro. En el momento de la venida de Cristo. Claro. De Cristo. Claro. Si todo el mundo, como ellos están pretendiendo mostrar, va a ser salvo, va a poder llegarle el Evangelio, porque el decir ellos que les va a llegar el Evangelio y que va a ser todo perfecto, quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, ya no va a haber nadie perfecto. No, ellos nos enseñan que todo el mundo va a ser salvo. No, mi Pero hermano, no va a gracias. estar perfecto. Bueno, Pero que sí, pone tú una gran mayoría, pero no voy a decir porcentajes, va a abrazar el cristianismo y otras sí no. Pero ellos no creen que todos van a ser salvos. Pero sí, el optimismo es que no le dan importancia a la etapa que precede a la segunda venida, que dice la Escritura va a ser de tribulación, va a ser de persecución, va a ser de dolor. Ellos minimizan eso, ¿sí me hago entender? Y prefieren exaltar la época dorada que no se va a dar, porque ya lo vimos, este siglo es malo y seguirá siendo malo. El Señor Jesucristo dice, van a recibir muchas cosas, pero con persecuciones, y precisamente vamos a recibir persecuciones no porque estemos en un siglo cristianizado, sino porque estamos en un siglo malo. Entonces, no es que cuando el Señor venga en gloria y esté el juicio, obviamente ellos crean de que todos se salvarán. Pero yo lo había enfocado así, No. y se me hacía la inquietud era qué pasa con los que ya, o sea, todo esto, lo que tú dices desde antes de la venida de Cristo o en el momento que estamos ahora, que hay gente que se murió, Que rechazó. Sí, rechazó el Evangelio, y entonces en un momento del juicio, ¿qué va a pasar con esa gente? O sea, y entonces nada más, si allá todo va a ser perfecto y bonito y todos van a abrazar el Evangelio, todos lo tienen, si es que, pero ya tomaste la carrera de que no son todos. Obviamente el juicio sí se va a dar. Por eso leímos las dos parábolas antes de leer las que ellos más abrazan. Leímos la del sembrador y la del trigo y la cizaña, porque esas dos parábolas nos dan más luz para poder interpretar las que siguen, que son la de la semilla de mostaza y la de levadura. Porque lo que tú dices, ¿cuántas personas han rechazado y siguen rechazando la palabra? Caerá la semilla en buena tierra, en aquella tierra que el Señor en su soberanía ya dispuso. Naisel. Hermano, viendo el gran, porque hay que verlo y ser claros, el gran daño, tanto el gran daño que le ha hecho a la iglesia, tanto el pre como el post. Así es. ¿Por qué? Porque enseñan, uno por un lado enseñan un escapismo y los otros enseñan de que será tan bonito y tan hermoso todo esto. Entonces, que a mí me gustaría saber cómo ellos interpretan, por ejemplo, cuando Pablo dice con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, y el apóstol Pablo, no dice que habrá un tiempo dorado, sino por el contrario, habrá apostasía donde vendrá un sistema anticristiano tan terrible, hermano, que va a haber una tremenda persecución y tribulación en contra de su pueblo, de que su pueblo
pasará por ese momento tan difícil que aun Apocalipsis, que tampoco enseña el capismo, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Las almas decapitadas que le decían: Señor, ¿hasta cuándo no vengará la muerte? Amén. O sea, Es un daño, hermano, que se le está haciendo. y nosotros en un mes y medio vamos a empezar una serie muy larga de escatología, y estos temas los vamos a tocar a mayor profundidad, así que no se preocupen si de pronto no les quedó tan claro el tema, pero en la serie de escatología sí vamos a ver todas las posiciones, una por una, un domingo entero por cada posición, así que vamos a ver estos temas más a profundidad para que se queden un poco más tranquilos, pero sí vamos a abarcar con el favor de Dios toda la escatología en la escuela dominical sobre la escatología, que la vamos a tener en mes y medio. Juan. Sí, lo que está el Postmilenialismo. están como ellos como afirmando algo que como si ellos lo supieran ya, o sea, diciendo de que todo va a estar bien, que todo va a ser un paraíso, que todo, y que Cristo va a venir después de su siervo. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿dónde queda en Mateo 24. 24:36 que dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre? No, ellos te dicen que ellos tampoco saben, sino que te dicen es que en la segunda venida, que no sabemos cuándo es en esta era, para ponerle fin a esta era el Señor va a venir, va a llegar es justo cuando el Evangelio haya alcanzado a las naciones y estemos gozando de paz, reposo, tranquilidad. En ese momento vendrá Cristo. Y de hecho Pablo dice allí, hermano, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Exactamente. O sea, es evidente, y por eso es que este pensamiento ha sido tan rechazado, porque es que es evidente la Escritura, el tema de la tribulación, el tema de la apostasía, el tema de las persecuciones, que es imposible que ellos no lo vean. Por eso están rechazados. Jácome. Se dice en la iglesia tradicional, se decía pues, que un paréntesis para el pueblo judío, cuando llegaba la salvación, ya en la segunda venida, sí, estaba la salvación, ahora es para nosotros los gentiles. Ajá. Los judíos quedaba ahí, para su segunda venida era que iba la salvación a ellos. Para la iglesia reformada, ¿qué pasa con los judíos? Bueno, el pensamiento normal, y ustedes conocen, y muchos vienen de allá, y yo también vengo de allá, que es la posición premilenialista dispensacional, que es pretribulacional. Es decir, ellos creen que antes de la venida, que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que será raptada, un rapto secreto. Ojo, no es lo mismo que arrebatamiento. Nosotros creemos en el arrebatamiento, lo que no creemos en el rapto secreto. Creemos en el arrebatamiento, pero no en el rapto secreto. Ahora, con relación al tema de los judíos, el dispensacionalismo, como divide la historia en dispensaciones, ellos también dividen, hacen una marcación muy clara entre la iglesia e Israel. Tanto que dicen que Dios tiene dos planes, un plan para la iglesia y un plan para Israel. Por eso es que el dispensacionalista en su escatología dice: en el rapto Dios se llevará a su iglesia y luego va a cumplir las promesas hechas al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y entonces, después que haya una, como el postmilenialismo enseña, una gran conversión donde los postmileniales dicen algunos judíos, los premileniales dicen casi todos los judíos se van a convertir. Y luego el Señor reinará en Jerusalén y va a restablecer los sacrificios y todo lo demás. No tengo el tiempo para explicarte el dispensacionalismo y lo vamos a ver acá, pero la idea dispensacional de que el reino Dios tiene un plan para los judíos y para la iglesia es completamente antibíblico. Mira lo que dice Pablo en Romanos, de que el Señor tumbó la pared divisoria y que de los dos pueblos hizo uno. Efesios, sí.
Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando veamos el dispensacionalista, Jacob, yo sé que vas a entender mucho más y las diferencias. Ahora, de hecho, dentro del dispensacionalismo hoy hay otra postura. Vemos el dispensacionalismo progresivo, que ya no cree en la separación entre Israel y la iglesia, y tampoco cree en un reinado milenial, del literal. Y vamos a verlos todos, tranquilo, que vamos a ver todas las posiciones. Pero el pueblo judío no es que es que Dios tenga dos planes. Dentro del pueblo de Israel habrán salvos. ¿Quiénes? El remanente que el Señor ha escogido. Así como lo habla Pablo en su palabra, como habla Pablo en la carta a los romanos. ¿Sí me va a entender? Entonces, no es que Dios tenga un plan especial para Israel y otro pueblo especial para la iglesia. No, sino que el Señor hizo de los pueblos uno. ¿Listo? Hermanos, de verdad me hubiese gustado tener más tiempo para poder profundizar un poco más, pero ya tendremos el tiempo cuando tengamos la serie sobre escatología. Mientras vamos a orar, porque ya Kelvin está que, mejor dicho, aquí me hace un paro. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Te suplicamos, oh Señor de los cielos, que nos ayudes a comprender este tema, a abrazarlo con todo nuestro corazón. Que por favor, Señor, seas tú glorificando de nuestras vidas y siempre ayudándonos a ser bíblicos. Por más cualquier tipo de optimismo que quisiéramos tener, Señor, siempre recordar que tú eres infinitamente sabio y has dispuesto todas las cosas como deben ser. Y nosotros no somos quienes, Señor, para cuestionar o poner en tela de juicio esas cosas. Por eso te pedimos, oh Señor, que nos ayudes siempre a recibir tu palabra y aceptarla con fe. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús.